noches, ¿cómo les va? Estamos en una edición más de La Ventana, en este Jueves Santo, donde ya mucha gente ha empezado a viajar y ha empezado a tomarse, por supuesto, las mieles de lo que son el fin de semana largo. Mucha gente también alistando para ir a la procesión, mucha gente que es católica va a hacer estas 7 estaciones o 14 estaciones, dependiendo cuál sea la creencia de cada uno. Vamos a estar hablando de este tema también más adelante. En estas últimas horas hemos estado presenciando este problema que ha surgido con los 2 candidatos de la Gobernación para la Paz. En realidad con el candidato de NGP. El candidato Yaguasi, que obviamente se ha separado de su partido político. Aparentemente hay problemas internos. Y en la interna se han separado. Uno se ha ido por un lado y el partido se ha ido por el otro. Está don Edgar Uriona, que también ha hecho sus declaraciones, y hace muy pocos minutos, el candidato Luis Revilla, que es el otro candidato para la gobernación de La Paz, ha hecho unas declaraciones que de repente nos van a aclarar el panorama de cómo se va viviendo este problema, que hay que resolverlo y que tiene que quedar claro para que el 19 de abril, cuando vayamos a hacer la votación, vayamos confiados en que tenemos un Tribunal Supremo Electoral confiable y que está haciendo las cosas respondiendo a la ley, a las leyes que tenemos de organizaciones políticas y a la ley electoral. Para este tema he invitado al investigador, analista Manuel Morales para conversar de este tema, porque es un tema importantísimo donde se ve aquí los pilares que tiene nuestra democracia, lo vulnerable que puede ser o lo fortalecida que está. Manuel, buenas tardes, qué gusto de tenerte acá. Muchas gracias por la invitación, Lorena. Estoy encantado de estar contigo para analizar esto que se ha convertido en nuestra obsesión, ¿no? La democracia, la defensa de la democracia, y analizar todos los componentes, ¿no?, de una democracia que todavía no se consolida de manera muy estable, ¿no?, en el país. Manuel, bueno, ha surgido esto, lo que yo venía diciendo al principio, ¿no? Surge en la interna del NGP, obviamente se pelea Yaguasi con Edgar Uriona, ¿no es cierto? Se separan, uno se va por un lado, el otro se va por otro lado, se retiran, y bueno, esto le provoca un cuestionamiento al Tribunal Supremo Electoral. La decisión que toma el Tribunal Supremo Electoral está en base a la ley. Los investigadores, los analistas como tú han dicho que sí, que es en cuanto a la ley, que está de acuerdo a lo que dice la ley, pero que no es legítimo, dicen, ¿no? Pero que no es lo suficientemente transparente, ¿no?, o la decisión que toma el Tribunal Supremo Electoral. Y por el otro lado, don Luis Revilla hace un poquito más temprano ha dado una conferencia de prensa en la que expresa lo siguiente. No sé si podemos poner las palabras de Luis Revilla, a ver lo que decía hace un momento atrás sobre lo que ha sucedido y lo que está sucediendo. Ya las elecciones, como le digo, son el 19 de abril y por supuesto ya están a pocos días de lo que vamos a tener que hacer los bolivianos, que es ir a las urnas a votar por la segunda vuelta de gobernadores. Si todo se soluciona y vamos a segunda vuelta en La Paz, seríamos 6 departamentos. Si no es así y el Tribunal Supremo Electoral mantiene su posición, seríamos solamente 5 departamentos. Podemos poner ahí está el video donde dice lo siguiente. Escuchemos. En primer lugar, quiero manifestarles queremos lamentar esta situación tan bochornosa y vergonzosa por la que nos están haciendo pasar a todos los paceños el señor Yaguasi y su organización política. Pero esto solo está expresando las características de una candidatura absolutamente improvisada, que no tenía ni tiene nada que ofrecerle al Departamento de La Paz más que escándalos. Eso es lo que tendríamos si el señor Yaguasi fuera gobernador. Imagínense ustedes, si antes de ser gobernador estamos en escándalos de pegas
de repartijas de cargos, él mismo lo ha admitido ayer, de manera cínica, que las diferencias con su organización política habían sido por pegas, por cargos. Quiero comentarles que en las últimas horas se han comunicado conmigo varios amigos, ciudadanos, para sugerirme y recomendarme que yo debería exigir que se lleve adelante la segunda vuelta. No tengo ningún problema con la segunda vuelta, ninguno. Y si la ley lo establece, miércoles el Tribunal Electoral, el martes en la mañana el Tribunal Electoral había convocado a la segunda vuelta. Y nosotros ya estábamos viajando, ya estábamos hablando con la gente, recorriendo el departamento. Ayer he estado todo el día en la provincia de Ingavi, después en Piacha. Está convocando a la ciudadanía, a las provincias, a que lo defiendan. ¿A que defiendan qué? ¿Que se estaba cuoteando la gobernación? ¿Que se estaba repartiendo los cargos de la gobernación? ¿A eso está convocando este señor? Por lo demás está claro que tenemos una ley electoral absolutamente deficiente, que ha sido hecha a medida del masismo para utilizarla cuando le conviene y cuando no le conviene. Miren ustedes, una situación tan grave como la que nos han puesto estos señores no tiene sanción, no habrá tenido sanción. Ojalá el Tribunal Electoral de todas formas establezca una sanción para el señor candidato, pero también para estas organizaciones políticas, que hay muchas en el país, que solo existen en papeles, que no tienen vida orgánica, que no discuten programas, ideologías, propuestas, y que solo están existiendo para negociar pegas, como lo hemos visto en el caso de esta candidatura y de esta situación tan penosa y tan vergonzosa a la que nos han llevado estos señores. Más temprano Luis Revilla decía esto, ¿no? Por pegas, sí. ¿No? Hemos visto semanas antes, y lo conversábamos contigo, Manuel, recuerdo bien, en entrevistas anteriores, hablamos de los taxipartidos, sí, del tráfico que significa el tener una sigla y de la compra y venta, como si fuera un objeto, un lápiz, un bolígrafo, un celular, sí, ¿no? ¿Cómo analizas todo esto? Tenemos 20 minutos para conversar y quisiera que tratemos de resumir lo más importante de todo esto. Sí, qué interesante escuchar la Revilla, y bueno, yo tengo otra versión del asunto que creo que es interesante, ¿no? Hace 2 días me llamó un representante de Nueva Generación Patriótica de Sucre, que es amigo mío, y bueno, siempre ha habido relación con todos los partidos políticos, ¿no? Evidentemente, en ámbitos democráticos. Desde el espacio del analista, claro, tienes que sí, conversar. La información privilegiada, digamos, que me dan es que NGP iba a romper. Evidentemente me pasa el documento y yo le pregunto por qué, cuál es la razón. Y me dice, la razón es que René Yaguasi, sí, está amarrando con Evo Morales, ¿no? O sea que hay un acuerdo por ese lado. Le digo, ¿así es? Sí, me dice, ¿no? Y es tan grave que incluso nosotros como NGP ya teníamos un presupuesto para entregarle, para que haga la campaña, y ni siquiera nos contesta el teléfono. Entonces hemos tomado esa decisión. Bien, le digo, gracias por la información, ¿no? ¿Será eso, entre paréntesis, será por ese motivo que don Evo Morales estaba llamando también a la movilización? Exactamente. Entonces yo voy por ese análisis. Revilla, ¿qué es lo que dice? ¿No? Lo hemos escuchado. Dice, qué pena que se estén coteando, ¿no? Yo tengo la otra versión. No, hay una pena, sí, evidentemente, pero no es que se estaban coteando, sino que el candidato René Yaguasi estaba alejándose de NGP, del control del partido,
y asumiendo ya un compromiso político con el levismo. Esa es la razón que yo tengo y que les pongo, pero además hay un consideración, claro. Hay un análisis complementario que hay que hacer. La anterior vez hemos hecho un análisis de las candidaturas departamento por departamento. Hablamos de Cochabamba, ¿no? Sí, del señor Loza. Ajá. Yo te decía que independientemente de que exista primera o segunda vuelta, Loza iba a ser gobernador. Sí. Le alcanzaba y así fue. Bueno, resulta que luego Tuto Quiroga o la gente de Tuto Quiroga dice, a nosotros nos ha ido más o menos bien. Por ejemplo, dicen, ¿no? En el departamento de La Paz controlamos el tercer municipio, Viacha. Primero está el Alto, luego está La Paz en población, el tercer municipio es Viacha. Y luego sale Evo Morales y dice, hemos ganado en Viacha. ¿Cómo? ¿No? Hemos ido con la sigla del Tuto, dice, con Libre. Exactamente, lo hemos escuchado decir eso a Evo ¿No? Morales. Sí. Entonces, ¿qué significa eso? ¿No? Que el levismo ha utilizado una estrategia de fragmentarse o de lograr acuerdos y hubiera ganado, mira, los siguientes municipios, Lorena en La Paz, ¿no? Ha ganado Viacha, ha ganado Chacachi, ha ganado Caranavi. Los más importantes. O sea, los más grandes después del Alto y La Paz. Después del Alto y La Paz. ¿Pero con qué sigla han ido? Han ido con UPP, han ido con Libre y han ido con otra sigla más. ¿Qué te parece? Entonces, si yo analizo eso, digo, el acercamiento al candidato René Yaguasi, de NGP, el hecho que él ya no quiera hablar con su partido, el hecho que rompan porque ya veían el compromiso evidente, y si tú analizas la votación de Revilla, ves el voto disperso, pero si a eso entra el levismo, con las dos votaciones interesantes que ha obtenido, teniendo a Dovbayler, que lo hemos analizado también la anterior vez, así es, que no es un voto pitita, que no es un voto de la antigua oposición, es un voto que ha recuperado lo que es el masismo. Pero no sabemos tanto si son evistas o masistas o todo lo contrario, digamos, sí, querido Manuel. Pero en un análisis que hacía con otras personas, decíamos, es tan disperso, es como tener un grupo de mistura. Entonces lo ponemos sobre la mesa. Y hay todos los colores. ¿Y por qué no vamos agrupando lo azul, lo celeste, ¿no? A un lado, al otro lado lo amarillo, lo naranja, ¿no? Lo rosado. Lo rosadito. Y te vas a dar cuenta que el masismo ha logrado una victoria impresionante desde mi punto de vista, con Cronenbol en Santa Cruz, con 4 o 5 municipios que ha conseguido en Cochabamba, y lo de René Yaguasi entraría dentro de esa estrategia. Entonces, es la interpretación que yo tengo, en el sentido de que este compromiso era con el levismo. La ruptura de NGP tiene esta razón de fondo. No es mucho lo que dice Revilla, que se estaban coteando, porque ni siquiera habían logrado ponerse de acuerdo con la agenda de campaña y los recursos para la campaña. Pero al hecho, a ver, nos pondremos a pensar también, ¿no? El hecho de que esté coordinando de pronto con el levismo o con Evo Morales, obviamente nosotros te vamos a apoyar, pero ¿qué nos vas a dar a cambio también? No, es todo. Podría ser las pegas también, ¿no? Todo, manejo la gobernación, el retorno del levismo a través del candidato René Yaguasi le abre las puertas a La Paz nuevamente, ¿no? En una coyuntura además de mucha debilidad institucional del tribunal, en un momento de dispersión electoral, que ya lo hemos analizado en una anterior oportunidad. Y el hecho de que el levismo hubiera optado por una estrategia de ir con varias candidaturas, ¿no? Con varias claro, fórmulas, ¿no? Obligado por las circunstancias de haber sido proscrita su sigla, de haberlos dividido, ¿no? Finalmente UPP es la sigla de el MAS, dentro de eso está el levismo, en una alianza a nivel nacional que ha ganado en algunos lugares, pero lo que a mí me llama la atención es lo de Viacha, ¿no? ¿Cómo es posible que la gente de Libre hubiera llevado un candidato leal a Evo Morales y hubieran ganado y todavía lo reivindiquen como su candidato? Entonces ahí yo creo que hay un problema de dirección, de coordinación y de la forma como se han construido estas alianzas con cualquier persona, ¿no? Lo importante era ponerse de acuerdo,
un poquito lograr algún acuerdo económico, lanzarse, ver qué cosa se pescaba y bueno, resulta que tenemos una estructura demasiado endeble en términos de candidaturas y de partidos políticos. Bueno, y lo que estamos viendo es que todo significa recursos. Sí. Todo es te compro, te vendo, te apoyo, te doy, te quito, ¿no es cierto? Sí. Y todo, o sea, se ha convertido en un negocio la política en el país. Eso es lo que estamos criticando. Se dice, ¿no?, que el MAS ha destrozado el sistema de partidos políticos. Sí, lo ha hecho hasta el 2025. Pero de ahí en adelante yo creo que ellos no son responsables de lo que hemos estado viviendo ahora. ¿Y las leyes, Manuel? ¿Y las leyes que se han construido durante mucho tiempo? Mira, a ver, el MAS lo que quería era tener el partido único con los movimientos sociales, ¿no ve? Con los Unidos por los Pueblos y tal, el ¿no? Estado plurinacional, todo eso, y han generado todo un diseño, incluyendo el órgano electoral plurinacional, donde hay vocales que también vienen por razón de identificación indígena. Hasta ahí adentro entra, ¿no?, en los papeles, ¿no? La ley también, pero el mismo MAS ha sido cruel con la parte indígena. Por ejemplo, no han permitido que tengan candidatos propios para la presidencia. En estas subnacionales la participación indígena ha sido muy débil, muy fragmentada. No han ido por la vía de los pueblos indígenas con candidaturas indígenas propias. Ha habido un conflicto, por ejemplo, en Pando, donde el Tribunal Electoral Departamental, a través de su secretario de Cámara, no ha notificado de que la Federación de Campesinos de Pando estaba habilitada para estas elecciones. Los han un poco que excluido. Ha habido ahí una vulneración a los derechos de los pueblos indígenas, pero esa federación ha sido siempre del MAS, ¿no? Entonces sí, ha habido temas estos irregulares, y el otro tema que a mí me preocupa es el grado de irregularidad vigente, permanente en el Tribunal Electoral Departamental de La Paz, que hasta el día de hoy la Asamblea Legislativa no ha elegido a los vocales, hasta el día de hoy, Lorena. Claro, hemos visto en la anterior vez que hemos ido a votar para las subnacionales, hemos visto que los del Tribunal Supremo Electoral han tenido que hacer las veces del Tribunal Departamental. Hasta ahora, ¿no? Okay. Con impugnaciones, con un montón de problemas. Entonces, todavía la institucionalidad del nuevo Tribunal Supremo Electoral está a construirse en un año que no termina con la segunda vuelta de las subnacionales. Viene todavía las judiciales complementarias y de acuerdo a la ley... Se pueden hacer. Escuchaba yo a voz de algún diputado, no recuerdo si era del LIBRE o del PDC exactamente, pero decía, tenemos que hacer la otra parte de las elecciones judiciales. En junio, en este año. Sí, lo que pasa es que cuando se ha elegido a los nuevos vocales en diciembre, ¿no?, ha habido una inquietud desde algunos diputados de que se haga un proceso paralelo, que sean las subnacionales y la elección de los nuevos magistrados. Pero por algún motivo no se podía, lo hemos hablado, Manuel. Se ha rechazado la posibilidad y se quedó en que la elección de los nuevos vocales estaba aparejado la promoción, la construcción de un nuevo padrón electoral, que también creo que alguna vez lo hemos hablado. Sí. Estos vocales tienen que dar un nuevo padrón electoral después de las subnacionales. No sé cómo lo harán, porque ya implica eso que sí ha habido irregularidades en el padrón desde el 2019, ¿no? Pero ese tema ya está cerrado, no vamos a ponernos a hablar de si ha habido fraude o golpe o lo que sea. O las dos cosas. Los nuevos vocales, los que están ahora, tienen que entregarle a la ciudadanía un nuevo padrón electoral por ley, por la ley por la cual han sido elegidos. Entonces, primer punto. Segundo punto, no se logró una ley, pero... ¿Y eso es hasta junio? Se supone, porque las elecciones a magistrados es en 5 circunscripciones. Estamos hablando Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. Y estas 5 circunscripciones... Son Pando, Beni, Cochabamba, Tarija... Y Santa Cruz. Santa Cruz. Y esas 5 circunscripciones hacen al 51% del padrón electoral, al 56%, voy a ser exacto en los números, hacen al 56% del padrón electoral. No puede haber un nuevo proceso electoral complementario para las judiciales sin un nuevo padrón electoral. Y tiene que fijarse eso, la Asamblea Legislativa tiene que sacar una ley y ahí viene el problema. ¿Para qué la nueva ley? Convocando elecciones judiciales complementarias en el 56% del padrón electoral. Son 7 magistrados, 5 del TCP, 5 del Tribunal Supremo de Justicia.
Tienen que sacar la convocatoria, tienen que hacer el proceso de selección nuevamente, de preselección en comisiones, elegir las listas, luego mandarlas nuevamente para que el Tribunal Supremo Electoral organice las elecciones, tengamos a los candidatos. Esa película ya la hemos visto y es de terror. Es de terror. ¿Lo van a poder hacer hasta junio? Los parlamentarios no tenemos tiempo. No lo van a poder hacer. No tenemos tiempo. Si apenas a Topatolondras estamos llegando al 19 de abril, querido Manuel. Con todos los problemas que estamos analizando. Con todos los problemas que estamos analizando. Entonces creo que estamos todavía con un problema muy grave en términos de que la democracia en Bolivia funcione como tanto la anhelamos, hemos luchado y queremos desde toda nuestra convicción de que la democracia sea una institución en Bolivia incuestionable, con fallos coherentes, con el personal adecuado, con las convocatorias y esta agenda democrática que es vital. Yo no entiendo la agenda democrática de Bolivia el 2026 sin elecciones judiciales. Por eso se rumorea y se dice que Rodrigo Paz va a elegir magistrados por decreto, por eso se ha hablado de la necesidad de una nueva ley para que los 4 magistrados del TSP hagan sala plena. Están pidiendo una ley o necesitan una ley. Las causas se están acumulando, no están logrando resolver los graves problemas que tienen. Pero es que son 4. Sí, entonces... Son 4 y es difícil, ¿no? Lo antes ¿Están posible. haciendo el trabajo de cuántos? Son 9 vocales. 5. Faltan 5. Faltan la mayoría, ¿no? Ok. Ahora, volviendo al problema que se ha suscitado con René Yaguasi y lo que dice don Luis Revilla, que se ha pronunciado así de fuerte porque dice, bueno, hemos visto que se están cuoteando, que hay todo esto. ¿Qué se hace? ¿Qué le decimos a la gente que necesita tener en su corazón la certeza de decir, estoy yendo a votar y se va a respetar mi voto, ¿no? Y quiero que se vote por X o Z candidato? Don Luis Revilla dice, yo no me niego a ir a la segunda vuelta. Es más, estaría bueno de ir a la segunda vuelta para ser legítimo, ser auténtico, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Ser real. Yo estoy de acuerdo en eso y te quiero explicar 2 cosas. Uno, primero las reglas, ¿no? En las reglas de la democracia para todos debe ser igual. ¿Qué dice, no? Las reglas de la democracia y que también se debería aplicar a Luis Revilla. Que ganas cuando tienes 50% de los votos más 1. Sí. Si te falta, que ganas cuando tienes 40% y 10 sobre el segundo. O sea, el otro puede tener 28, 29, tienes que tener 10 menos, digamos. Exacto, ¿no? Y la tercera regla es que si no logras lo primero, lo segundo, tienes que ir a una segunda vuelta. Esa regla es universal, ¿no? Perfecto. Resulta que en este caso, el candidato Revilla, que ha sido proclamado gobernador, no cumple la primera, no cumple la segunda y no cumple la tercera. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy...? Por eso me imagino que el interés de ir a la segunda vuelta. Por supuesto, porque ahí tiene legitimidad. Ya los asambleístas ya están repartidos. Revilla tiene 8 de 45. Sí. ¿No? Hará alianzas, bueno, veremos, es otro tema. Pero si no hay elección segunda vuelta, ¿no? Al margen de que NGP tenga la razón o el procedimiento sea legal, al margen de eso, a Revilla se le puede volver un infierno la gobernación, porque primero se va a cuestionar esta legitimidad de los 3 temas que te estoy mencionando. No ha sacado 50, no ha sacado 40 y no ha ido a una segunda vuelta, no es ganador legítimo. Y si René Yaguasi es el que ha amarrado con Evo Morales para ir a la gobernación, es desplazado, lo van a convertir en una bandera ese muchacho y van a incendiar el proceso de la gobernación en La Paz. Van a volcar al Alto, van a volcar las provincias. Con lo que pasa en Santa Cruz estamos con la olla completa. Exacto. ¿Y qué papel entonces cumple los vocales? ¿Qué dispositivos ahora requieren para enfriar este conflicto? Para volverlo a meter al redil democrático, a la legalidad y a la legitimidad. Entonces, yo comparto lo que dice Revilla. No tengo miedo de ir a una segunda vuelta, perfecto. ¿Cuál es mi sugerencia en el sentido sano y lo que debería haberse aplicado? No necesariamente me van a dar la razón. Lo correcto es que se convoque una segunda vuelta entre Revilla y el siguiente de la lista. Si NGP se retira, perfecto. Hay otro que ha sacado un tercer lugar en la votación,
con él se tiene que ir a la segunda vuelta. Eso es lo más sano y ahí ganará Revilla. Inclusive viendo, digamos, desde el punto de vista de quienes apoyan a Revilla, le conviene a Luis Revilla ir a la segunda vuelta para tener el más del 50%, obviamente, y la legitimidad necesaria para posesionarse como gobernador del departamento, ¿no? En un departamento complicado, conflictivo, ¿no? Asediado por el MAS. Entonces yo podría resumir que en estas elecciones subnacionales el evismo tiene un voto encubierto duro y que le ha tirado una ofensiva para intentar ganar a René Yaguasí y hacerse de la gobernación en una campaña contra Revilla, que también tiene cosas muy buenas, es un exalcalde perfecto, pero también tiene un lado flaco sobre el cual le pueden golpear, ¿no? Que son los procesos que ha tenido, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esas son las reglas de la democracia, seguramente, ¿no? Pero lo más aconsejable es que el Tribunal Supremo Electoral diga en La Paz, el departamento va a haber una segunda vuelta entre Revilla y el tercero. ¿Cómo? A ver, para hacer dibujo libre, Manuel, porque para eso también los invitamos a ustedes, a los analistas que nos ayudan a entender estos procesos. ¿Qué tiene, cómo crees que puede conquistar el lado del levismo a René Yaguasí diciéndole qué? O sea, ¿qué tiene que haber a cambio para que él diga, ya, me desmarco de NGP, ¿no es cierto? Y me voy nomás con don Evo Morales porque sé que es más poderoso y que maneja los hilos políticos del país. Todavía maneja los hilos políticos del país. ¿Qué tiene que haber a cambio? René Yaguasí está caminando haciendo campaña en provincias y con el apoyo de mucha gente del Alto. El acuerdo con NGP ha sido formal. Acá tenemos al candidato, que bien, tú vas a ir con nosotros, ¿no? Yo creo que René Yaguasí representa todavía ese viejo compromiso que tiene este sector juvenil, aymara, con el levismo. Y eso es político, eso es ideológico, y eso es lo que le da razón a haber dejado a NGP, que tenía, como yo les estoy informando, ya el cheque listo para que haga su campaña. No estoy diciendo pegas. ¿Cuántos millones eran, no, Manuel? ¿Nunca vamos a saber o sí? Mira, ¿O te han dicho algo por ahí? No, el señor Uriona, que es propietario, ahí viene lo duro, ¿no?, de esto, es propietario de NGP, ¿no? Es un empresario boliviano que ha estado en Estados Unidos, ha retornado con sus milloncitos, quiere ser presidente, anhela ser presidente. ¿Presidente del país? ¿Del Estado plurinacional? Sí. Ajá. Cuando lanzó su campaña, que le fue muy mal porque hizo el dedo, ¿no? El dedo feo, tenía como asesor de campaña al hacedor de presidentes, es un asesor español, ¿no? Que hicieron un acuerdo millonario, ¿no? Para que NGP y el señor Uriona sea presidente, pero le fue mal en su campaña, ¿no? Y de ahí se quemó y decidió retirarse. Bueno, pocos lo conocemos. Pocos lo conocemos. Sí, pero... ¿no? Ni siquiera los periodistas, de pronto, ¿no? Qué pena. Bueno, en el ámbito político... Poco lo conocemos. En realidad, como tú dices, no le fue bien en su campaña. Tuvo bastantes tropezones. Lo que pasa es que para entrar a estas lides tienes que ser un maestro. Claro, ¿no? Y además en Bolivia la política te exige nomás tener antecedentes de lucha, ¿no? O tener estructura, o ser parte de una tradición ideológica, por ejemplo, el movimientismo. Aquí se está peleando, ¿no? Querido Manuel, ya tenemos un poquitos minutitos, aquí se está peleando la corriente de Rodrigo Paz contra la corriente del levismo. ¿Eso es lo que se está peleando? Eso es lo que se está peleando. El señor Revilla es la expresión de una candidatura construida desde la Casa Grande del Pueblo, ¿no? Desde el Palacio. Hay una alianza con Patria, Samuel Doria Medina y Revilla, que tiene Sol.bo, que es una sigla tradicional de La Paz, ¿no? Sí. El acuerdo es más que evidente. Y el René Yaguasí entonces es el levismo. Ahora no va René Yaguasí y vas a tener a una oposición evista contra Revilla que lo van a atormentar matina, tarde y noche los próximos 5 años. Pero ya contó Luis Revilla que estaba caminando por el norte de La Paz, que estaba hablando con organizaciones
tampoco o sea, tampoco son mancos ni tontos, ¿no? O sea, están haciendo también sus amarres con algunas organizaciones que podrían al final en la Asamblea apoyar a Revilla en varios proyectos que tiene él para la paz. Porque al final de todo, Manuel, ¿de qué estamos hablando? La paz ha estado abandonada. Todos estos últimos años no ha habido gobernador, ¿no? Sobre todo esta última etapa, estos últimos 5 años. Entonces estamos hablando de que los paseños, ¿qué queremos? Carreteras, productividad, ¿no es cierto? Necesitamos esos nuestros proyectos, que La Paz otra vez se levante y que sea el departamento que era, ¿o no? Sí, La Paz se juega un nuevo liderazgo nacional. Fíjate que parece que es una elección departamental, pero es una elección nacional. ¿Por qué? Porque un nuevo gobernador, si fuera el caso de Revilla, sería la antítesis de un Camacho, que viene desde Santa Cruz. De ese nivel estamos hablando. Por eso la elección de la gobernación de La Paz era políticamente y simbólicamente tan importante. Un buen gobernador de La Paz hace un equilibrio con lo que fue Luis Fernando Camacho en Santa Cruz, ¿te das cuenta? Sí. Empieza a hablar regionalmente de las demandas del departamento y tiene la posibilidad de llegada al presidente de hacer gestión y evidentemente de empezar a resolver los graves problemas que tiene el departamento, que en otro momento los podemos hablar con mucho detalle, pero Revilla podría ser ese. Y si fuese otro el candidato aliado a Evo Morales, entonces tendrías a un Loza en el departamento de La Paz. Y en el departamento, porque no es en el departamento de Cochabamba nomás así, nomás suelto, ¿no? No, es el departamento del centro del país, claro. ¿no? Cochabamba, ahí Sí. está, ¿no? Entonces, donde obviamente desde ahí políticamente puedes operar o puedes bloquear a todo el país. Sí, así y nomás es. así es, ¿no? Y también se bloquea La Paz desde La Paz, eso ya lo hemos vivido permanentemente. Sabemos cómo bloquear el altiplano, sabemos cómo bloquear el alto. A menos que gane Revilla o ya sea proclamado, posesionado y tenga un rol secundario. Entonces, digamos. tu recomendación, ya para cerrar, querido Manuel, tu recomendación, ¿cuál sería? Segunda vuelta entre Revilla y el tercero, que creo que es de Ciudad Humana, bueno, el proyecto de integración humana. No sé si Ciudad Humana o Pazzi o finalmente Andrés Gómez, ya he perdido, pero creo que es el de el compañero de Dos Bailes, ¿no? Ciudad Humana. Integración humana, no sé, creo que... Innovación humana. Gracias por corregirnos. Y si no fuese él, bueno, Pazzi o el que Gómez, le toque, o el que le toque es toque. él. Pero entonces a Revilla sí le conviene ir a la segunda vuelta por todos estos detalles. Por supuesto, porque además mata a esta oposición que está en estado larvario, germinario, y que puede crecer y que puede ser el trampolín para que Evo Morales vuelva al Departamento de La Paz. Bien, muchas gracias, querido Manuel. Siempre es un agrado conversar contigo. Hacemos una breve pausa, luego volvemos. Vamos a estar hablando de lo que significa la Semana Santa en este 2026.